El novio cadáver. Relato de un viajero. Por Washington Irving. Que yo no pueda hallar reposo en mi posada. Falstaff. Durante un viaje por Holanda me detuve una noche en la Pomme d'Or, la posada más importante de una pequeña población flamenca. Había pasado la hora de la table d'hôte, por lo que no tuve más remedio que cenar en solitario con los restos de su abundancia. Hacía frío. Yo estaba sentado solo a un extremo de un enorme y lúgubre comedor, y cuando terminé mi ágape se me presentó por delante la perspectiva de una tarde plomiza, sin ningún medio visible de animarla. Llamé a mi posadero y le pedí algo de lectura. Este me trajo toda su biblioteca personal, que consistía en una Biblia holandesa de familia, un almanaque en el mismo idioma y algunos viejos periódicos de París. Mientras me adormilaba, con uno de estos últimos, leyendo viejas críticas obsoletas, de vez en cuando oía unas risas que parecían venir de la cocina. Cualquiera que haya viajado por el continente sabe que la cocina de una posada rural es uno de los lugares de entretenimiento favoritos para los viajeros de clase media y baja, especialmente en ese tiempo equívoco en que el fuego resulta conveniente al caer de la tarde. Así que dejé a un lado el periódico y busqué el camino a la cocina para echar un vistazo a aquel grupo que parecía divertirse tanto. Lo componían unos viajeros que habían llegado horas antes en diligencia, y los habituales empleados y gorrones de toda posada. Se hallaban sentados en torno a un gran fogón tan bruñido que podía tomarse por un altar ante el que estuvieran rezando. Lo cubrían varias cacerolas de esplendente brillantez, entre las que humeaba y siseaba una enorme tetera de cobre. Una gran lámpara arrojaba un poderoso chorro de luz sobre el grupo, destacando así abruptamente muchas facciones curiosas. Sus rayos amarillos iluminaban parcialmente la espaciosa cocina, extinguiéndose en la oscuridad de los rincones y derramando su apacible resplandor sobre la parte ancha de una loncha de tocino, o reflejándose en los limpísimos utensilios que relucían en medio de la oscuridad. Una robusta muchacha flamenca con largos pendientes de oro en las orejas y un collar del que colgaba un corazón de oro era la sacerdotisa que presidía aquel templo. Muchos de los presentes estaban provistos de pipas, y la mayoría disfrutaba de algún tipo de libación vespertina. El motivo de su diversión resultaron ser las anécdotas de sus aventuras amorosas que un francés pequeño y moreno, de rostro enjuto y arrugado, y grandes bigotes, les estaba contando. Y al final de cada una de ellas seguía uno de aquellos estallidos de risa espontánea y sincera que los hombres se permiten en ese templo de auténtica libertad que es la posada. Como yo no tenía mejor modo de pasar la tediosa tarde de temporal, me senté también cerca del fogón a escuchar unas cuantas historias de viajeros, algunas absolutamente extravagantes y la mayoría bastante aburridas. Todas se han desvaído en mi memoria, salvo esta que me dispongo a contar, aunque temo que su mayor atractivo se debiera a la apariencia peculiar del narrador, que era un corpulento anciano suizo con aspecto de consumado viajero. Vestía una chaqueta de viaje de un verde deslustrado con ancho cinturón y un guardapolvo abotonado desde la cadera hasta el tobillo. Tenía un rostro lleno y rubicundo, con doble barbilla, nariz aquilina y simpática y ojos risueños. Su cabello era escaso, y le asomaba por debajo de un viejo gorro de viaje de terciopelo verde que llevaba encasquetado hacia un lado. Una y otra vez era interrumpido por la llegada de nuevos huéspedes o los comentarios que surgían en su auditorio, y de cuando en cuando hacía una pausa para rellenar su pipa, ocasiones en las que solía aprovechar para lanzar una mirada maliciosa y alguna broma traviesa a la rolliza sirvienta de cocina. Me gustaría que mis lectores se imaginaran al viejo repanchingado en un enorme sillón, con un brazo en jarras, el otro sosteniendo una pipa curiosa hecha de auténtica écume de mer y adornada con cadena de plata y borla de seda, la cabeza ladeada y alguna que otra mirada caprichosa de vez en cuando mientras relataba la siguiente historia. El que adornado siéntase a la mesa, a fe mía que yerto está en la noche. Ayer yo lo conduje hasta su alcoba, y esta noche Grey Steel le ha preparado el lecho. Sir Edgar, Sir Graham y Sir Grey Steel. En una de las cumbres más altas de la selva de Odén, una agreste y romántica región de la Alta Alemania que no se halla lejos de la confluencia del Meno y el Rin,
Se alzaba hace muchos, muchos años el castillo del barón von Landshut. Hoy se encuentra en ruinas y casi enterrado entre hayas y abetos sobre los que, a pesar de todo, su vieja torre de vigilancia aún puede verse debatiéndose, igual que su antiguo propietario, por mantener alta la cabeza y contemplar la tierra circundante a sus pies. El barón pertenecía a una rama seca de la gran familia de los Katzenelnbogen y había heredado los restos de sus propiedades y todo el orgullo de sus antepasados. Aunque la disposición belicosa de sus predecesores había mermado considerablemente las posesiones de la familia, el barón aún intentaba mantener cierta muestra de su antiguo estado. Corrían tiempos pacíficos, y los nobles alemanes, en su mayoría, habían abandonado los viejos e incómodos castillos encaramados, igual que nidos de águila en las montañas, y habían construido residencias más convenientes en los valles. Pero el barón resistió orgullosamente en su pequeña fortaleza, anhelando, con una crónica tenacidad hereditaria, el viejo feudo familiar, lo que hacía que se hallase en malos términos con sus vecinos más cercanos a causa de disputas que se habían producido entre sus tatarabuelos. El varón no tuvo más descendencia que una hija, pero siempre que la naturaleza concede un hijo único, lo compensa convirtiéndolo en prodigio, y así había ocurrido con la hija del varón. No había niñera ni correveidile del lugar que no asegurara a su padre que carecía de igual en belleza en toda Alemania. ¿Y quién iba a saberlo mejor? Había sido educada, además, con gran cuidado, bajo la supervisión de dos tías solteras que vivieron en su juventud en una de las pequeñas cortes alemanas, por lo que se hallaban versadas de sobra en todas las ramas del conocimiento necesarias para la educación de una dama elegante. Bajo su guía, esto se convirtió en un dechado de destrezas. A los 18 años, sus bordados causaban admiración y había plasmado vidas enteras de santos en tapices cuyas figuras tenían tal fuerza expresiva en los semblantes que parecían almas del purgatorio. Leía sin grandes dificultades y sabía deletrear varias leyendas de iglesia y casi la totalidad de las maravillas heráldicas del Heldenbuch. E incluso había desarrollado notable competencia en la escritura, siendo su caligrafía tan legible que sus tías podían descifrarla sin sus lentes. Sobresalía en la elaboración de pequeñas e inútiles chucherías femeninas de toda clase. Conocía bien los más complejos bailes de moda. Tocaba algunas melodías al arpa y la guitarra y se sabía de memoria las tiernas baladas de los Minne-Lieders. Aquellas tías suyas, que habían sido excelentes flirteadoras en su juventud, se hallaban capacitadas también de forma admirable para ejercer de vigilantes guardianes y estrictas censoras de la conducta de su sobrina, pues no hay dueña tan rígidamente prudente ni tan inexorable garante de la decencia como una antigua coqueta. Raras veces la joven estaba fuera de su vista. Jamás salía de los dominios del castillo, a menos que fuera bien acompañada o vigilada de forma conveniente. Continuamente la sermoneaban acerca del decoro estricto y la obediencia absoluta. Y en cuanto a los hombres, bah, la enseñaron a mantenerlos a tal distancia y a desconfiar de ellos tan absolutamente que, sin la debida autorización, no habría dirigido una sola mirada al caballero mejor parecido del mundo, ni aunque éste se hubiera hallado agonizando a sus pies. Los buenos resultados de aquel sistema eran maravillosamente evidentes. La joven dama era un modelo de docilidad y corrección. En tanto que otras derrochaban sus encantos a la luz del mundo y al alcance de cualquier mano, en ella florecía con fingida modestia una lozana y encantadora femineidad bajo la protección de aquellas intachables solteronas, igual que un capullo de rosas se abre entre sus espinas guardianas. Sus tías la miraban orgullosas y exultantes, alardeando de que, aunque el resto de las jóvenes corriese peligro de extraviarse, gracias al cielo nada semejante podía ocurrirle a la heredera del Katzenelnbogen. Aunque la descendencia del barón von Landshut hubiese sido tan escasa, su familia no era pequeña en absoluto, pues la providencia lo había bendecido con abundancia de parientes pobres. Todos mostraban la misma disposición afectuosa de los parientes humildes. Eran muy leales al barón y aprovechaban cualquier oportunidad para acudir en multitud a animar el castillo. No había celebración familiar que no conmemoraran a su costa aquellas buenas gentes que, una vez anegadas de alegría, solían proclamar que no había en el mundo cosa tan placentera como aquellas entrañables reuniones, verdaderos jubileos del corazón. El varón, aunque era un hombre pequeño, tenía un alma grande,
y ésta se le henchía de satisfacción al tomar conciencia de ser el personaje más importante de aquel pequeño mundo que lo rodeaba. Le encantaba contar largas historias sobre aquellos guerreros antiguos cuyos retratos los miraban sombríamente desde las paredes, y no hallaba auditorio que pudiera compararse al que comía a su mesa. Era también muy aficionado a las leyendas, y un firme creyente en esas historias sobrenaturales que abundan en todas las montañas y valles de Alemania. Pero la fe de sus invitados excedía incluso a la suya, y estos escuchaban cada historia fabulosa con la boca y los ojos abiertos sin dejar de asombrarse jamás, ni aunque la hubieran oído repetidas veces en un centenar de ocasiones. Así vivía el barón von Landshort, oráculo en su mesa, monarca absoluto de su pequeño territorio y por encima de todo, feliz en la plena convicción de ser el hombre más sabio de su tiempo. Por la época en la que mi historia se desarrolla, se celebró una gran reunión familiar en el castillo con motivo de un asunto de la mayor importancia. Se iba a recibir al prometido de la hija del barón. Su padre y un viejo noble de Bavaria habían acordado unir la dignidad de ambas familias con el matrimonio entre sus hijos. Los preliminares se habían desarrollado con el debido rigor protocolario. La unión de los jóvenes se concertó sin que éstos se hubiesen conocido y se fijó la fecha para la ceremonia nupcial. El joven conde von Altenburg había abandonado el ejército con tal propósito y se hallaba de camino al castillo del barón para ir a encontrarse con su prometida. Incluso habían llegado misivas suyas desde Würzburg, donde se había detenido de forma accidental, que detallaban el día y la hora de su llegada. El castillo era un tumulto de preparativos para ofrecerle una apropiada bienvenida. La hermosa novia había sido adornada con todo esmero. Sus dos tías habían supervisado el acicalamiento y habían discutido durante toda la mañana por cada detalle de su vestido. Y la joven había aprovechado aquellas disensiones para seguir la inclinación de su gusto particular, que por fortuna era bueno. Su apariencia era tan encantadora como pudiera desear una joven novia, y el mariposeo de la expectación aumentaba el brillo de sus encantos. La efusión que bañaba su rostro y su cuello, la suave agitación de su pecho, la mirada perdida de cuando en cuando en la ensoñación, todo delataba el dulce torbellino que se estaba produciendo en su corazoncito. Sus tías merodeaban en torno a ella continuamente, pues las tías solteras suelen tomarse gran interés por los asuntos de esta clase, y no tenían fin sus solemnes consejos sobre cómo conducirse, qué decir y cómo recibir al esperado novio. El varón no se hallaba menos atareado con los preparativos. La verdad es que él no tenía nada que hacer exactamente, pero era por naturaleza un hombrecillo afanoso, incapaz de estarse quieto mientras los demás trabajaban a su alrededor. Recorría el castillo de arriba abajo con aire de ansiedad infinita. Apartaba a los sirvientes de sus labores una y otra vez para exigirles diligencia, e iba alborotando por todas las estancias tan inútilmente inquieto e importuno como una mosca azul en un caluroso día de verano. Entretanto, se había sacrificado el ternero engordado para la ocasión. En los bosques había resonado el clamor de los cazadores, la cocina rebosaba ajetreo, las bodegas habían rendido océanos de Rheinwein y Fernwein, e incluso el gran tonel de Heidelberg había hecho su contribución. Todo estaba listo para recibir al distinguido huésped in Saus und Braus, con el auténtico espíritu de la hospitalidad alemana. Pero el huésped se retrasaba. Iban pasando las horas. El sol, que había derramado sus verticales rayos sobre los exuberantes bosques de la selva de Oden, ya brillaba justo encima de las cumbres de las montañas. El varón subió a la torre más alta con la esperanza de ver venir a lo lejos al conde con su comitiva. Hubo un momento en que le pareció divisarlo. El aire llevó el sonido de los cuernos desde el valle, prolongado por su eco en las montañas. A lo lejos, allá abajo, se vio a un grupo de jinetes que avanzaba lentamente por el camino, pero cuando casi había llegado al pie de la montaña, de repente tomó otra dirección. El último rayo de sol se extinguió. Los murciélagos comenzaron a revolotear en el crepúsculo. El camino se fue volviendo cada vez más borroso y nada parecía moverse en él más que cuando algún campesino rezagado pasaba de vuelta a casa de su labor. Mientras el castillo de Landshort se hallaba sumido en aquel estado de perplejidad, una escena de gran interés se producía en un lugar muy distinto de la selva de Oden. El joven conde von Altenburg
Viajaba tranquilamente, a ese paso calmado con que un hombre viaja hacia el matrimonio cuando sus amigos se han ocupado por él de todas las complicaciones e incertidumbres del cortejo, y una novia lo espera con la misma seguridad que la cena al final de su jornada. Se había encontrado en Würzburg con un joven compañero de armas junto al que había servido durante algún tiempo en las fronteras, Hermann von Starkenfaust, una de las diestras más vigorosas y uno de los corazones más llenos de valor de la caballería alemana, que ahora regresaba del ejército. El castillo de su padre no se hallaba lejos de la vieja fortaleza de Landshut, pero alguna enemistad entre sus antepasados había vuelto a las dos familias hostiles entre sí y desconocidas la una para la otra. En el emotivo encuentro, los jóvenes se refirieron sus pasadas aventuras y fortunas, y el conde contó toda la historia de sus inminentes nupcias con una joven dama a la que nunca había visto, pero de cuyos encantos había recibido las descripciones más cautivadoras. Como los dos amigos llevaban la misma ruta, acordaron hacer juntos el resto del camino, y para poder viajar sin prisa partieron de Würzburg a una hora temprana, después de que el conde hubiera dado instrucciones a su comitiva de que lo alcanzara más tarde. Se entretuvieron con recuerdos de sus vivencias y aventuras militares, pero el conde tendía a ponerse algo pesado de vez en cuando, hablando de los célebres encantos de su prometida y la felicidad que lo aguardaba. De ese modo, habían penetrado en las montañas de la selva de Odén y recorrían uno de sus puertos más solitarios y boscosos. Es bien sabido que los salteadores siempre han infestado los bosques de Alemania en la misma medida que los espectros pueblan sus castillos, y por aquel tiempo los primeros eran particularmente numerosos a causa de las hordas de soldados licenciados que vagaban por la región. Así que no extrañará a nadie que los caballeros fueran atacados por uno de esos grupos rezagados en mitad del bosque. Los dos hombres se defendieron con bravura, pero no tuvieron nada que hacer frente a ellos hasta que la comitiva del conde llegó para auxiliarlos. Los asaltantes huyeron al verla llegar, pero no antes de que el conde hubiera recibido una fatal herida. Lo llevaron de vuelta a Würzburg con el mayor cuidado y mandaron llamar a cierto fraile de un lejano convento que era célebre por su habilidad para tratar cuerpos y almas, pero la mitad de sus talentos resultaron superfluos, pues al infortunado conde le había llegado la hora. Con su último aliento, rogó al amigo que acudiese de inmediato al castillo de Landshut para explicar la funesta causa por la que faltaba la cita con su prometida. No era el más ardiente de los enamorados, pero sí hombre sumamente puntilloso, y mostró la mayor solicitud en que aquella misión fuera cumplida con cortesía e inmediatez. De lo contrario, no tendré paz en la tumba, dijo, y repitió aquellas palabras con particular solemnidad. Una petición en momento tan terrible como aquel no admitía vacilaciones. Starkenfaust procuró tranquilizarlo, prometió cumplir fielmente su voluntad y le ofreció su mano en solemne juramento. El moribundo la apretó con gratitud, pero pronto se sumió en un delirio y empezó a hablar de su novia, del compromiso, de la palabra empeñada. Llegó a pedir su caballo para ir al castillo de Landshut y expiró en el acto imaginario de saltar sobre su silla de montar. Starkenfaust concedió un suspiro y una lágrima de soldado a la muerte prematura de su camarada, y entonces reflexionó sobre la delicada misión a la que se había comprometido. Se hallaba triste y confuso. Tenía que presentarse sin invitación ante unas personas que le eran hostiles y poner fin a sus celebraciones con noticias nefastas para sus esperanzas. Pero aún así, susurraba en su interior cierta curiosidad por contemplar la muy afamada belleza de Katzenelnbogen, tan celosamente guardada del mundo, pues era un apasionado admirador de las mujeres y había una pincelada de excentricidad y audacia en su carácter que lo hacía aficionado a toda clase de aventuras singulares. Antes de partir, se aseguró de disponer con la santa fraternidad del convento todas las debidas solemnidades del funeral de su amigo, que iba a ser enterrado en la catedral de Würzburg, cerca de algunos ilustres parientes suyos, y la comitiva de luto del conde se ocupó de sus restos. Pero es ya hora de volver con la vieja familia Katzenelnbogen, que aguardaba impaciente a su invitado, y todavía más su cena, y al respetable varón al que habíamos dejado tomando el aire en la torre de vigilancia. Se iba haciendo noche cerrada y el invitado seguía sin llegar. El varón bajó de la torre desesperado.
El banquete, que había ido retrasándose hora tras hora, no podía posponerse por más tiempo. Las carnes ya se habían pasado. El cocinero se desesperaba y la casa entera parecía una guarnición rendida por el hambre. De mala gana, el barón no tuvo más remedio que dar orden de que empezara el banquete sin la presencia de su invitado, y todos se hallaban ya sentados a la mesa a punto de comenzar, cuando el sonido de un cuerno que llegó desde fuera anunció que alguien se aproximaba. Otro toque largo llenó con sus ecos los viejos patios del castillo, y fue respondido por el guarda desde la muralla. El barón se apresuró a ir a recibir a su futuro yerno. Habían bajado el puente levadizo, y el desconocido se hallaba ante la puerta. Era un caballero alto y gallardo que montaba un corcel negro. Su rostro era pálido, pero tenía una mirada brillante y romántica, y un aire de imponente melancolía. Al varón lo mortificó un poco recibirlos en acompañamiento, y de aquella manera tan llana. Su dignidad se resintió por un instante, y casi llegó a considerarlo una falta del debido respeto hacia la importante ocasión y la importante familia a la que se hallaba a punto de unirse. Sin embargo, se calmó a sí mismo concluyendo que habría debido ser impaciencia juvenil, lo que lo había hecho anticiparse a sus sirvientes. Siento presentarme ahora tan intempestiva, dijo el desconocido. En aquel punto el varón lo interrumpió con una oleada de cumplidos y saludos, pues era hombre muy orgulloso de su elocuencia y cortesía. En vano el desconocido intentó contener el torrente de palabras en un par de ocasiones, así que inclinó la cabeza y se resignó a dejarlo seguir. Para cuando el varón hizo una pausa, habían llegado hasta el patio interior del castillo, y el desconocido se hallaba de nuevo a punto de hablar, pero entonces volvió a interrumpirlo la aparición de las mujeres de la familia, con la tímida y ruborizada novia a la cabeza. Permaneció mirándola un momento como embelesado. Pareció como si su alma entera irradiase en aquella mirada al descansar sobre la forma encantadora. Una de las tías solteras le susurró algo al oído. Ella hizo un esfuerzo por hablar. Sus ojos azules, humedecidos, se alzaron tímidamente. Dirigió una temerosa mirada interrogante al desconocido, y de inmediato volvió a bajar los ojos al suelo. Las palabras murieron en sus labios, pero la dulce sonrisa, que jugueteó en ellos, y los tiernos hoyuelos de sus mejillas mostraron que lo que había visto no le resultaba insatisfactorio. Era imposible que una muchacha de sus tiernos 18 años y tan extraordinariamente predispuesta como ella hacia el amor y el matrimonio no quedara complacida con tan gallardo caballero. La avanzada hora a la que el invitado había comparecido no dejó tiempo para parlamentos. El varón fue perentorio. Pospuso toda entrevista personal hasta la mañana siguiente y guió al invitado hasta el aún intacto banquete. Este se sirvió en el gran salón del castillo. En las paredes de alrededor colgaban los retratos poco favorecidos de los héroes de la casa de Katzenelnbogen y sus trofeos obtenidos en campos de batalla y cacerías. Corsés acuchillados, lanzas de justas astilladas y estandartes harapientos se mezclaban con el botín de la guerra silvana. Las mandíbulas de lobo y los colmillos de jabalí sonreían horriblemente entre ballestas y hachas de combate, y un enorme par de cuernos sobresalía justo encima de la cabeza del joven novio. El caballero reparó poco en la compañía y el entretenimiento. Apenas probó bocado del banquete y parecía absorto en la admiración de su prometida. Conversaba con ella en un tono que desde lejos resultaba inaudible, pues el lenguaje del amor nunca eleva la voz. Pero, ¿dónde hay oído de mujer tan sordo que no alcance a escuchar el más leve susurro de enamorado? Tenía en sus modales una mezcla de ternura y seriedad que parecía ejercer un poderoso efecto sobre la joven dama. El color le cambiaba mientras escuchaba con profunda atención. De vez en cuando, la joven respondía ruborizada, y cuando él desviaba la vista, ella solía mirar de soslayo su romántico semblante y dejaba escapar un suspiro de dulce felicidad. Era evidente que la joven pareja estaba completamente enamorada. Las tías, que poseían profundo conocimiento de los misterios del corazón, declararon que se habían enamorado el uno del otro a primera vista. El banquete prosiguió de manera alegre, o por lo menos bulliciosa, pues los invitados habían sido bendecidos con esos apetitos voraces que acostumbran acompañar a las bolsas ligeras y al aire de montaña. El varón contó su mejor y más extenso repertorio de historias, y nunca tan bien ni con tan gran efecto como en aquella ocasión. Si contaba algo extraordinario, sus oyentes quedaban boquiabiertos. Si contaba algo jocoso, se reían sin falta en el momento adecuado.
Cierto que el varón, al igual que la mayoría de los hombres importantes, era demasiado circunspecto como para contar otra clase de chistes que los que carecen de gracia, pero ello lo compensaban, a pesar de todo, las copas hasta el borde de excelente Hockenheimer. E incluso un chiste sin gracia resulta irresistible en la mesa de uno y con la ayuda de algún alegre vino añejo. Muchas ocurrencias aportaron otros ingenios más pobres y menos agudos que no resistirían ser repetidas, más que en condiciones similares. Muchos fueron los comentarios traviesos susurrados al oído de las damas, que casi hacían que éstas convulsionaran de risa contenida, y un primo pobre, con cara ancha y alegre, del varón, cantó a gritos un par de canciones que hicieron que las tías solteras tomaran sus abanicos de todas. En medio de aquel jolgorio, el invitado mantenía una gravedad singular e intempestiva. Su semblante fue adquiriendo una profunda expresión de pesadumbre a medida que la noche avanzaba, y por extraño que pudiera resultar, incluso los chistes del varón parecían sumirlo aún más en la melancolía. A veces parecía perdido en sus pensamientos, y a veces su vista se extraviaba, perturbada e inquieta, revelando algún desasosiego en su mente. Su conversación con la novia se fue volviendo más seria y misteriosa. Unas nubes plomizas comenzaron a enturbiar la hermosa serenidad de la frente de ésta, y los temblores recorrieron su tierno cuerpo. Nada de aquello pudo escapar a la atención de los presentes. Su alegría se enfrió con el indecible abatimiento del novio, que contaminó sus espíritus. Se intercambiaron susurros y miradas acompañados de encogimientos de hombros y perplejos movimientos de cabeza. Las canciones y las risas se fueron haciendo menos frecuentes y hubo sombrías pausas en la conversación, seguidas del relato de historias fantásticas y leyendas sobrenaturales. Una historia funesta propiciaba otra aún peor, y el varón llegó a asustar a algunas damas casi hasta llevarlas al borde de la histeria, con el relato del jinete fantasma que raptó a la bella Leonora. Una terrible historia que fue puesta en excelentes versos y llegó a ser leída y creída en todo el mundo. El novio escuchó aquella historia con suma atención. Mantenía los ojos fijos en el varón, y cuando el relato estaba llegando al final, comenzó a levantarse poco a poco de su asiento, como si se hiciese cada vez más alto, hasta que, ante la mirada atónita del varón, casi llegó a convertirse en un gigante. En el momento en que la historia finalizaba, dejó escapar un suspiro profundo y se despidió de los presentes con solemnidad. Todos quedaron sorprendidos. El varón se hallaba absolutamente estupefacto. ¿Cómo que tiene que abandonar el castillo a medianoche? Estaba todo preparado para recibirlo y había una alcoba dispuesta si deseaba retirarse. El desconocido hizo un gesto apesadumbrado y enigmático. Esta noche mi cabeza debe descansar en otra alcoba. Hubo algo en su respuesta y en el tono en que la pronunció, que llenó el corazón del varón de temores, pero éste enseguida se recompuso e insistió en su hospitalario ruego. Ante cada nuevo ofrecimiento, el desconocido movía la cabeza sin decir palabra, pero con rotundidad. Tras despedirse, abandonó el salón a paso lento. Quedaron petrificadas las dos tías solteras y la novia bajó la cabeza y derramó una lágrima. El varón siguió al desconocido hasta el gran patio central de la fortaleza, donde el corcel negro piafaba y bufaba impaciente. Cuando llegaron al portal, cuya profunda bóveda se hallaba débilmente iluminada por una lámpara, el desconocido se detuvo y se dirigió al varón con una voz hueca que el techo abovedado hizo parecer aún más de ultratumba. Ahora que estamos solos, dijo, puedo confesar cuál es el motivo de mi marcha. Tengo un solemne compromiso al que no puedo faltar. Pero, ¿es que no puede mandar a alguien? Preguntó el varón. No admite sustituto. Debo acudir en persona. Debo ir a la catedral de Würzburg. Así es, dijo el varón haciendo acopio de valor. Pero no hasta mañana. Mañana es cuando debes llevar allí a tu prometida. No, no, respondió el desconocido con una solemnidad 10 veces mayor. Mi compromiso no es con novia alguna. Son los gusanos. Los gusanos me esperan. Soy un cadáver. Me han dado muerte unos ladrones. Mi cuerpo yace en Würzburg, y esta medianoche van a enterrarme. Me aguarda la tumba. Debo acudir a mi cita.
De un salto, montó en su corcel negro. Cruzó como una exhalación el puente levadizo y el ruido de los cascos de su caballo se perdió entre el silbido del vendaval nocturno. El varón regresó al salón profundamente consternado y contó lo ocurrido. 2 damas se desmayaron al instante, otras se enfermaron al pensar que habían compartido banquete con un espectro. Unos dijeron que se trataba del famoso cazador salvaje de la leyenda alemana, otros hablaron de duendes de las montañas, de demonios de los bosques y otras criaturas sobrenaturales que desde tiempos inmemoriales han atosigado al buen pueblo alemán. Uno de los parientes pobres, incluso, se aventuró a sugerir que pudiera tratarse de alguna travesura del joven caballero, y que lo siniestro de la broma parecía propio del melancólico personaje. Pero aquello le valió la indignación de todos los presentes, y especialmente la del varón, que lo miró poco menos que como a un infiel. Así que de buena gana abjuró de su herejía de inmediato y regresó a la fe de los verdaderos creyentes. En todo caso, cualesquiera que fuesen las dudas suscitadas, todas se acallaron por completo un día después, cuando llegaron las misivas que confirmaban la noticia del asesinato del joven conde y su entierro en la catedral de Würzburg. La consternación en el castillo podrá imaginarse con facilidad. El varón se encerró en sus aposentos. Los huéspedes que habían acudido a compartir su dicha con él no podían ni pensar en abandonarlo en la desgracia. Vagaban por los patios o se reunían en grupos en el salón, moviendo la cabeza y encogiéndose de hombros ante el infortunio de tan buen caballero, y resistían más tiempo que nunca sentados a su mesa, comiendo y bebiendo, con el mayor denuedo, para mantener los ánimos. Pero la situación de la novia viuda era lastimosa. Haber perdido a un esposo, incluso antes de abrazarlo, ¿y qué esposo? Si su espectro era tan gentil y noble, ¿cómo habría sido el hombre cuando vivía? Sus lamentos se oían en toda la casa. En la noche del segundo día de viudedad, se había retirado a sus aposentos acompañada por una de sus tías que había insistido en dormir con ella. La tía, que era una de las mejores narradoras de historias de fantasmas de toda Alemania, había estado contándole una de las más largas de su repertorio y se había quedado dormida a la mitad. Ocupaban una habitación apartada que daba a un pequeño jardín, y la sobrina yacía en su lecho contemplando pensativa los rayos de la luna creciente que temblaban sobre las hojas de un álamo delante de la celosía. El reloj del castillo acababa de dar las 12 cuando un tenue compás de música llegó desde el jardín. Se levantó a toda prisa de la cama y se acercó a la ventana rápidamente. Una figura esbelta se erguía entre las sombras de los árboles. Cuando levantó la cabeza, un rayo de luna cayó sobre su rostro. ¡Cielo santo! Era el novio cadáver. Entonces, un fuerte grito estalló en sus oídos y su tía, que se había despertado con la música y la había seguido silenciosamente hasta las ventanas, se desmayó en sus brazos. Cuando volvió a mirar, el espectro había desaparecido. De las 2 mujeres, fue la tía la que requirió más cuidados, pues se hallaba completamente aterrorizada. En cuanto a la joven dama, había algo que le parecía adorable incluso en el espectro de su enamorado. Conservaba la belleza masculina del semblante, y aunque la sombra de un hombre no esté pensada para satisfacer los afectos de una muchacha loca de amor, incluso ésta resulta consoladora cuando es imposible la sustancia. La tía aseguró que jamás volvería a dormir en aquella alcoba. La sobrina, para variar, le llevó la contraria, y aseguró con la misma rotundidad que no volvería a dormir en ninguna otra del castillo. Como consecuencia, tuvo que dormir sola, pero logró obtener de su tía la promesa de no contar a nadie la historia del espectro, para que no le arrebataran el único melancólico placer que le quedaba en el mundo: ocupar la alcoba junto a la que la sombra guardiana de su enamorado velaba cada noche. Durante cuánto tiempo la vieja dama habría cumplido su promesa no lo sabemos con exactitud, pues le encantaba hablar de asuntos sobrenaturales, y ser el primero en contar una historia de terror siempre supone un triunfo. Pero a pesar de todo, en los alrededores sigue citándose como memorable ejemplo de discreción femenina que se lo quedó para sí durante toda una semana, cuando inesperadamente quedó liberada de toda contención, al saberse una mañana en la mesa del desayuno que la joven dama había desaparecido. Su habitación estaba vacía. Nadie había dormido en el lecho.
La ventana estaba abierta y el pájaro había echado a volar. El asombro y la preocupación con que fue recibida la noticia solo pueden imaginarlos quienes hayan sido testigos alguna vez de la agitación que los contratiempos de un gran hombre causan entre los suyos. Incluso los parientes, pobres, interrumpieron por un instante su infatigable labor en el plato trinchero, cuando la tía, que en un primer momento se había quedado sin palabras, se retorció las manos y gritó: «¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡Se la ha llevado el fantasma!». En pocas palabras, refirió entonces la terrorífica escena del jardín, y concluyó que el espectro se había llevado a su prometida. Dos personas del servicio respaldaron su creencia, pues alrededor de medianoche habían oído el estrépito de los cascos de un caballo que bajaba por la montaña, y no podía caber duda de que se trataba del fantasma que se la llevaba consigo a la tumba a lomos de su corcel negro. Todos los presentes quedaron conmocionados por la espantosa posibilidad, pues hechos de tal índole son muy comunes en Alemania, como atestiguan numerosas historias probadas. Qué penosa situación la del pobre varón. Qué estremecedor dilema para un padre cariñoso y un miembro de la familia de los Katzenelnbogen. O su única hija había sido raptada y conducida a la tumba, o iba a tener por yerno a un demonio de los bosques, y acaso a una tropa de duendes por nietos. Se hallaba sumido en el más profundo desconcierto, y el castillo todo era un tumulto, como de costumbre. Se ordenó a los hombres que tomaran un caballo y rastrearan todos los senderos y cañadas de la selva de Odén, y hasta el mismísimo varón acababa de calzarse sus botas de montar y ceñirse la espada, y estaba a punto de montar en su corcel para emprender la incierta búsqueda, cuando lo detuvo una nueva aparición. De pronto vieron a una dama que se acercaba al castillo montada en un palafrén y acompañada por un jinete. La mujer galopó hasta las puertas, saltó de su caballo y arrojándose a los pies del varón se abrazó a sus rodillas. Era su hija perdida, y la acompañaba el novio cadáver. El varón no salía de su asombro. Miraba a su hija y a continuación al fantasma, y casi dudaba de la evidencia que le mostraban sus sentidos. La apariencia del segundo había mejorado extraordinariamente desde su visita al mundo de los espíritus. Sus ropas eran espléndidas y resaltaban una noble figura de masculina simetría. Ya no estaba pálido ni melancólico. Su hermoso semblante rebosaba juventud y la alegría desbordaba sus grandes ojos oscuros. El misterio quedó aclarado enseguida. El caballero, pues, como el lector habrá sabido durante todo el tiempo, no se trataba de ningún fantasma, se presentó como Sir Hermann von Starkenfaust. Narró su aventura con el joven conde. Contó cómo se había apresurado a acudir al castillo para llevar la funesta noticia, y cómo la elocuencia del varón había interrumpido todos sus intentos de referir la historia. Cómo, al ver a la novia, había quedado cautivado de tal modo que, para pasar algunas horas en su compañía, había querido mantener el error. Cómo luego no había sabido de qué forma retirarse decorosamente hasta que la historia de fantasmas del varón le sugirieron aquella salida extravagante. Cómo, por temor a la enemistad entre las familias, había repetido sus visitas a escondidas y había merodeado por el jardín bajo la ventana de la joven, cortejándola hasta que había logrado conquistarla. Y cómo al fin se la había llevado triunfalmente y, en resumidas cuentas, se había casado con la beldad. Bajo cualquier otra circunstancia el varón se habría mostrado inflexible, pues era firme en su autoridad de padre y absolutamente obstinado en las disputas familiares. Pero quería a su hija. Había llorado su pérdida y se alegraba de haberla encontrado con vida, y, aunque su esposo perteneciera a una familia hostil, gracias al cielo, al menos no era un fantasma. Era necesario reconocer que había algo que no se ajustaba exactamente a su idea de la estricta honradez en la broma que el caballero le había gastado, haciéndose pasar por un muerto. Pero varios viejos amigos presentes que habían servido en la guerra le aseguraron que toda estratagema era admisible en el amor, y que el caballero gozaba de especial privilegio, pues era soldado que había combatido recientemente. El asunto, así pues, quedó felizmente resuelto. El varón perdonó de inmediato a la joven pareja. Se reanudaron las celebraciones en el castillo. Los parientes pobres abrumaron al nuevo miembro de la familia con toda clase de amabilidades. Era tan gallardo, tan generoso, tan rico. Cierto es que a las tías
Las escandalizó un tanto que su sistema de estricta reclusión y obediencia pasiva hubiera dado tan mal ejemplo, pero atribuyeron el problema a la negligencia de no haber puesto rejas en las ventanas. A una de ellas la mortificaba particularmente haberse quedado sin su maravilloso relato, pues el único espectro que había visto en toda su vida resultó ser una falsificación. En cambio, su sobrina parecía absolutamente feliz por haberlo hallado en sustancia de carne y hueso. Y así terminaba la historia.